entrando a la forma del sentido interno, aunque hay otras formas también de conocer a Dios. A través del sentido interno, ellos han conocido a Dios, saben que Dios les va a juzgar por los actos que están haciendo. Pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado, dice la reina, Dios habla hoy, al contrario, han terminado pensando, dice, puras tonterías, y su necia mente se ha quedado a oscuras. Saben que existe Dios, pero no pueden reconocerlo por la presencia del pecado que está en ellos. Romanos 1:25 y adelante. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que los creó y que merece alabanza para siempre. Amén. Entonces, aún estas personas que no obedecen el Evangelio no pueden negar la existencia de Dios, no pueden negarla. Dice en Romanos 1:19, lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha mostrado. ¿Cómo se lo ha mostrado? Bueno, hasta el momento solamente le hemos hablado del sentido interno. Saben que Dios existe. Saben porque hay un temor dentro de ellos mismos, un temor acerca del mal que han hecho. Su conciencia les acusa y saben, si les acusa, es que alguien le va a demandar justicia por lo malo que han hecho. Y eso atestigua, le da evidencia a ellos mismos de que existe un Dios que le va a reclamar justicia por lo malo que están haciendo. Ahora, hacia afuera, por ejemplo, hermanos, no me voy a adelantar con este punto. Le voy a hablar del necio primeramente. Por la presencia del pecado, hermano, que está en la humanidad, por la presencia del pecado, porque es una humanidad caída, a pesar de que el hombre está caído, él sabe que existe Dios. La Biblia, leímos en Efesios, lo que hemos estado aquí los miércoles, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos espiritualmente. Ahora, muertos espiritualmente sabíamos que Dios existía. Los muertos espirituales, los que están afuera, que no han querido a Jesucristo, que no han sido redimidos, ellos saben que Dios existe. Dios se lo ha mostrado a ellos. Por las cosas hechas, vamos a ver más adelante detalles, las cosas que están hacia afuera, las cosas externas, las cosas de la naturaleza, más el sentimiento interno que hay en cada uno, se dan cuenta que Dios existe. Pero por causa del pecado que está en ellos, lo poco que conocen de Dios, lo que conocen de Dios, no los puede hacer acercarse a Dios, sino al contrario. Yo les he dicho en una clase que cuando el hombre, el muerto espiritualmente, lo que conoce de Dios, cuando ve a Dios, lo aborrece. ¿Sabe por qué lo aborrece? Porque la Biblia dice que somos enemigos de Dios. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos enemigos de Dios. Y un enemigo no ama al enemigo, lo aborrece. No tiene deseo de acercarse a él. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Él aborrece a Dios. Éramos enemigos de Dios. Por causa del pecado que está en el hombre no puede acercarse a Dios por sí solo. Tiene que ser Dios en su misericordia que lo atraiga a Él. De lo contrario, seguirá siendo ese hombre muerto, un odioso de Dios. Él va a odiar a Dios. Lo que nosotros nos damos cuenta es que el mundano allá afuera, por más moralmente bueno que sea, él aborrece a Dios. Él lo aborrece. Él se jacta en su moralidad. Hay gente que hace muy buenas obras de caridad, pero más sin embargo, esas obras de caridad no le pueden llevar al cielo. La única manera de ir al cielo, la Biblia nos ha enseñado, porque dice que hay un solo Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es el único mediador, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente podemos ser salvos en el nombre de Jesucristo. A través de Jesucristo, a través de la fe en el Hijo de Dios, podemos ser salvos. Entonces, cuando el hombre, lo poco que conoce de Dios, sabe en su moralidad, su conciencia le acusa, y además de las cosas creadas, sabe que existe un Dios que hizo todo eso, él le aborrece. ¿Y qué hace? No, en lugar de adorarle, adora a las criaturas, adora lo creado, busca una forma de religión, porque aborrece a Dios. Se hace un Dios a su conveniencia, un Dios que no me reclama nada. Oh sí, si yo
por ejemplo, quienes adoran a María, ¿verdad? Sí, y uno dice, pero a ver, habla un poquito de María, porque tú la adoras y le sirves y todo eso, haces penitencia por ella, pero ¿qué te prometió María? ¿Qué te dice? ¿Cuál es el trato que hay entre ustedes y María? ¿Qué te exige en tu vida diaria, en tu moralidad? Porque, por ejemplo, el devoto de María trae en la camioneta a la Virgencita de Guadalupe, que simboliza a María ahí, en el tablero de la camioneta, pero frente a esa diosa que venera y adora, hace todo tipo de pecado delante de ella. Ahí en esa misma camioneta hace todo tipo de inmoralidades sexuales y también ahí mismo se droga y ahí mismo se emborracha. Entonces no le demanda demasiado a la diosa a la que sirve. Así los antiguos también tenían sus dioses que no le demandaban nada de una vida de pureza, al contrario, para ellos sus dioses le pedían cosas de la carne, entonces hacían sus orgías y todo tipo de cosas perversas para complacer a sus dioses. Es decir, saben, y siempre ha sabido el hombre, que Dios existe y que es un Dios que demandará de la justicia porque a su propia conciencia les reclama cuando ha hecho algo malo, pero suprimen esa verdad, esconden esa verdad y hacen su propia forma de religión. Hay quienes dicen que el hombre muerto espiritualmente puede buscar a Dios y busca a Dios. Dice, no, yo no creo, la Biblia no dice, la Biblia dice todo lo opuesto, que no hay quien busque a Dios. Dice, no, dice, a ver, entonces, ¿por qué el mormón, el testigo de Jehová, el budista, todas las religiones y civilizaciones antiguas hacen un intento de buscar a Dios porque tienen su religión? En el momento, estás equivocado, es totalmente lo opuesto, justamente porque Dios se les ha evidenciado a ellos que existe, que es un Dios santo, y que cuando ellos en sus acciones, en lo secreto, en lo oculto, hacen algo mal, ellos saben en su ser interno, en su corazón, como el ejemplo del indio que le ponía, él estaba nervioso, él estaba paranoico, sabía que había hecho algo malo, y él sabe que hay alguien, un ser supremo, que le reclamará esa justicia. Él sabe que hizo algo mal, a pesar que nadie le ha dicho que robar, que matar y que mentir era un pecado. Entonces las antiguas civilizaciones hasta el día de hoy, justamente por no servir al Dios santo, al Dios de la justicia, hacen sus propias formas de religión. Pero eso no es buscar a Dios, eso no es buscar a Dios. ¿Por qué? Pablo mismo dice, el mismo que escribió las epístolas, dijo que nadie busca a Dios. Él era un religioso judío, un hombre que sabía de la ley, un hombre totalmente religioso, pero él dice de sí mismo que en otro tiempo, dice, si vamos, por ejemplo, usted me acompaña, y no era el libro a hablar hoy, pero quienes pasamos por Efesios, Pablo, a pesar de haber sido él un hombre muy, muy religioso, él no dice que sí buscaba a Dios y que él era uno de los pocos que buscaban a Dios, y como vio Dios que él andaba buscando a Dios, por eso Dios lo alcanzó a él. No, él no dice eso. Él dice en el 2, Efesios 2, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros, dice, y se está incluyendo el mismo. No dice, en los cuales todos ustedes, menos yo, porque yo era un religioso judío y yo sí buscaba a Dios. No, él no estaba buscando a Dios, él practicaba religión, él era enemigo de Dios. Entonces dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Cómo puede ser eso Pablo, que anda en los deseos de su carne? No un religioso, que no acaso era un santo, íntegro, puro y aceptable delante de Dios. No, él de sí mismo dice que andaba en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne. Esto quiere decir, hermano, que incluso la carne produce religión. Esto es muy importante entenderlo. Que cuando una persona sirve a un modo de religión, de secta, no es que está buscando a Dios, eso es producto de la carne. La carne también produce religión. Entonces, dice que en otro tiempo andaban en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, y vuelvo otra vez a incluirle, éramos, dice, por naturaleza hijos de ira, es decir, de castigo, del castigo de Dios. Lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Vemos, hermano, que por causa del pecado, el hombre, aunque ve la gloria de Dios, ve que Dios existe, ve que tiene un sentido interno de Dios, suprime esa verdad, esconde esa verdad, le da culto, homenaje, honra
y alabanza a lo creado antes que el creador. Y esa es una forma de religión para evadir al Dios verdadero. Ahora, y no solamente eso, llega al punto de una necedad donde dice otros, no existe Dios. ¿Dónde leemos eso? El necio, Salmo 14.1, ya está anotado ahí. Salmo 14.1. ¿Alguien me lo lee en la versión Reina Valera? ¿Qué tiene? Porque aquí lo tengo en la versión Dios habla hoy. Se lo voy a leer también aquí después que usted lo lea. Salmo 14.1, ¿qué dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hace obras abominables. No hay quien haga el bien. Mire, se lo leo en la versión Dios habla hoy. Los necios piensan, dice, que no hay Dios. La Reina Valera dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque el pecado no lo deja acercarse a Dios. El pecado hace que se convierta en enemigo de Dios. La presencia del pecado en su vida hace que incluso diga, Dios no existe, lo esconde. No, sabe que existe, no existe. Ese es un necio. Ahora, hay quienes sí entienden que Dios existe, pero para evadir al Dios verdadero, al Dios de la justicia, al Dios de la verdad y de la pureza, hacen su forma de religión y hacen su propio Dios. Por eso encontramos muchos dioses que existen, porque ellos evaden. Ahora, ¿por qué ellos no se pueden acercar a Dios, hermano? El pecado no los deja que se acerquen a Dios. Entonces, yo me hago un Dios que no me exija mucho, que no me demande mucho. Es como el Dios de los artistas, ¿verdad? Los artistas mundanos. Le ponen el micrófono y le dicen, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido con tu nueva producción? Gracias a Dios, nos ha ido muy bien, hemos vendido 2 millones de copias, gracias a Dios. Y viene el otro, gracias a Dios que en este Latin Grammy, y gracias a Dios, y viene el que canta narco corrido, que habla de lo más perverso y más sucio, y dice, gracias a Dios, pues hemos vendido. Y cada quien, gracias a Dios, gracias. El problema es este momento, ¿de qué Dios estamos hablando? No estamos hablando del Dios de la Biblia. Porque al Dios al que tú hablas, como dijo Paul Washer, es un Dios muy conveniente, como el Dios de los políticos. Gracias a Dios el político, pero ¿de qué Dios estamos hablando? Exacto. Es un Dios muy conveniente, un Dios al que no puedes describir, no sabe ni cómo es, ni qué te exige, ni qué parámetros te da en tu vida espiritual. Es un Dios sencillamente muy conveniente. Es un Dios que tú agarras así y lo mencionas, pero no puedes hablarle de él a nadie, no le dices cómo es tu Dios. O sea, es un Dios hecho a tu propia imagen, a tu propia conveniencia. Y ese, hermano, no es el Dios de la Biblia. Cuando Walter Mercado dice Dios, no está refiriendo al Dios de la Biblia. Cuando el mundano dice, ay, mi Dios, mi Diosito, él no está refiriendo al Dios de la Biblia, es al Dios de su mente, es a su ídolo, es el ídolo. Y muchas veces se refieren a un ídolo de verdad, de madera y de barro que está en tal iglesia, y lo considera Dios. Entonces no estamos hablando del Dios de la Biblia. El pecado, la presencia del pecado en ellos les impide acercarse a Dios. Es por eso, hermano, que toma sentido cuando hablamos de la doctrina, hermano, de la elección, de la doctrina de la predestinación y los de Efesios, que toda esa gente está muerta espiritualmente y que no puede venir a Dios. ¿Por qué? Acabamos de leer en el Salmo 14.1. Los necios piensan que no hay Dios, se han pervertido y se han hecho cosas horribles. No hay quien haga lo bueno. Y Romano dice que no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿cómo se va a salvar el pobre hombre si vive en una completa miseria? No hay quien busque a Dios. Y si no hay quien busque a Dios, dice, bueno, por misericordia, como dice ahí también adelante de Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Entonces ahí nos salvó. Pero ¿en quién cae la responsabilidad de nuestra salvación? En Dios. Porque Él es rico en misericordia. Estando muerto en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia soy salvo. Es decir, por un acto de misericordia. Pero no merecíamos la vida eterna. Estábamos tirados, muertos espirituales, haciendo nuestra forma de religión, suprimiendo la verdad. Nos hablaban del Evangelio y teníamos mil excusas. No, ese Dios no lo queríamos. Hasta que llega Dios y es el que nos cambia. Ahora, tenemos, hermano, aparte la evidencia de la Biblia y la naturaleza. Miren. Nosotros creemos también que Dios existe no solamente por el sentido interno que está en nosotros.
aparte tenemos la evidencia que Dios mismo se ha revelado. ¿Okay? Dios se nos revela a través del sentido interno, Dios se nos revela a través de la escritura, y Dios también nos muestra su existencia a través de lo creado, y lo vamos a ver ahorita. Eso va a ser el punto final. Ok, de la Biblia, la gran mayoría de las versiones de la Biblia, no digo hierran, pero sí traducen no de la forma más apropiada el primer versículo de Génesis 1:1. Solamente la versión Biblia al día y la nueva versión internacional son las dos únicas versiones que tenemos nosotros en castellano que tradujeron muy bien de los originales esos dos versículos. Génesis 1:1 en los originales dice Dios, así empieza diciendo, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Pero nuestras versiones dicen, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero originalmente las escrituras no son así. Originalmente es Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La Biblia, cuando empieza el primer versículo, ya da por sentado la existencia de Dios. Dice que la Biblia, si usted ha notado eso, no es como los libros de religiones falsas, que se afana y una y otra vez para que le creas y le creas que Dios existe, que existe, que existe, que él, sencillamente la Biblia da por sentado que Dios existe. No se tomó el tiempo de darte explicaciones, mira, para que no vayas a dudar que Dios existe, y para que creas que de verdad existe, que existe, que existe, que existe, porque sí, y darle con el tema de que existe. Normalmente cuando un libro es tan repetitivo es que es una mentira que trata de implantarte en la mente para que la creas. La Biblia sencillamente empieza, Dios en el principio creó los cielos de la tierra. Y si no crees en Dios, ese es tu problema. Pero la Biblia empieza diciendo, Dios en un principio creó los cielos de la tierra. No entra en discusiones, en espacios para ver si quieres creerlo o no. No se para en eso, nomás da por sentado. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ya está por delante. Dios da por sentado. Y ahora, quienes hemos estudiado la Biblia, hermano, por mucho tiempo, sabemos que tenemos evidencia, hermano, en la Biblia por todos lados. Y si lo dijéramos a forma de resumen, bueno, Dios se manifestó, nos muestra la Biblia, Él creó a Adán y Eva, después se manifestó a Noé, se manifestó a Abraham, a los patriarcas, a todos los patriarcas, se manifestó a Moisés, sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosa, con proezas, les abrió el mar rojo. Durante el día, por una columna de nube, los guiaba, de noche los guiaba por una columna de fuego. Dios, hermano, hizo grandes hazañas, grandes proezas con su pueblo. Nunca ninguno de los dioses de los pueblos paganos hizo proezas como el Dios de Israel. El Dios de Israel, hermano, que es el único y verdadero Dios, mostró a Egipto y a todos los países del mundo de aquel tiempo que Dios, el Dios de Abraham, el Dios al cual Moisés servía, era el único y verdadero Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuántas deidades no tenía Egipto? ¿Okay? Dioses poderosos, y hasta el día de hoy la gente de la humanidad admira a los egipcios por su gran sabiduría y los dioses que tenían para cada cosa. Dios, pero ¿y dónde estaban los dioses de los egipcios cuando el Dios de Abraham se apareció y le mató a los primogénitos? ¿Cuál de ellos se levantó contra el Dios de Israel? ¿Cuál de ellos le hizo pleito? No solo. ¿En qué momento, cuando Jesucristo vino a la tierra y Él mismo, por sus mensajes y lo que Él decía, daba a entender que Él era Dios, ¿dónde aparecieron los dioses de aquellos pueblos de aquel tiempo diciendo, no, yo soy el verdadero Dios, yo te voy a mostrar y te voy a vencer? No hubo nadie, ninguna fuerza que venciera a Jesucristo. Cuando las fuerzas demoníacas estuvieron frente a Jesús, Jesús expulsó a los demonios. Él manifestó poder por encima de cualquier poder espiritual. En el tiempo de Israel no hubo quien venciera al Dios de los israelitas. En el tiempo de Jesucristo no hubo nadie que se opusiera a Jesucristo en cuanto a poder espiritual. ¿Quién ha hecho las cosas que Cristo hizo? Ahora, hay algunos que malinterpretan el versículo aquel que dice, cuando Jesucristo dijo que el que crea en Él, mayores cosas que Él hizo, nosotros haremos. Jesucristo estaba hablando de la obra de evangelismo, de llevar el mensaje a otras naciones, porque Jesús como persona, un solo hombre, se había limitado a la nación de Israel a predicar ahí, pero las obras que los que creíamos en Él haríamos serían mayores a las de Él, porque el evangelio sería llevado a toda nación, a todo rincón del mundo.
Pero no se refería, hermano, que las cosas sobrenaturales que Jesús hizo, nosotros las haríamos mayores. Hay quienes, por ejemplo, creen fielmente que este versículo lo significa y empiezan a decir y a decretar que sí, que haré cosas mayores que el Señor hizo, pero le pregunto, y yo no veo nunca que las hagan ellos mismos. A ninguno de ellos he visto caminar sobre las aguas, ni tampoco resucitan muertos, y se mueren y no se levantan de la tumba, y tampoco paran tempestades, pero siguen diciendo que haremos cosas mayores que Jesucristo hizo. No está hablando en ese sentido, hermano. Nosotros nunca haremos obras mayores a las que Jesucristo hizo en milagros y prodigios, jamás. Él se lleva la excelencia por encima. Él hizo proezas, hermanos, en su ministerio terrenal que nadie más, ni los apóstoles, que a pesar de que el Señor los equipó y le dio señales y le dio prodigios para autentificar su ministerio, nunca lo hicieron de la forma como Jesucristo lo hizo. Ahora, o cuántos de los que creen esa doctrina o esa creencia de que haremos cosas mayores a Jesucristo, cuando alguien le pregunta, suponiendo que Caín creyera eso, y le dijeran a Caín, ando buscando a Caín Pérez, y cuando Caín diga, sí, aquí estoy, yo soy, todos se caen al suelo por haber dicho yo soy. Cuando Jesucristo lo andaba buscando, dijo, sí, yo soy, al suelo se fueron todos. Se cayeron con el solo hecho de decir que él era. Nosotros, hermanos, nunca podríamos hacer cosas mayores a las que Jesucristo hizo. A lo que él se refería era a la obra de llevar su mensaje. Sería mayor a la obra que él hizo. Él, siendo un solo ser humano, se limitaba físicamente a una sola región, pero nosotros haríamos obras mayores, la obra del evangelismo. Ahora vamos a hablar de la evidencia, hermanos, que el mundo da acerca de la existencia de Dios, lo creado. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, ¿qué? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. 3 palabras resaltan aquí, en este versículo: creación, mundo y hechas. Lo vuelvo a leer otra vez el versículo. Porque las cosas invisibles de Él, ¿cuál es lo invisible de Él? Su eterno poder y deidad, eso es invisible. ¿Okay? Esas cosas invisibles se hacen claramente hacia nosotros, que existen, que están ahí, su eterno poder y deidad, desde la creación del mundo. ¿Habla la Biblia acerca de la creación? Claro, nosotros los cristianos somos creacionistas. No puede haber un cristiano evolucionista. Eso es totalmente contradictorio. No puede decir una persona que cree en Dios, que es un cristiano, pero que él cree en la teoría de la evolución. Eso no tiene sentido. No puede ser creacionista, creer que Dios es el que nos ha creado, y a la vez ser un evolucionista, pensar que hemos evolucionado a través de los millones de años, y porque llegamos a terminar en esto que hoy estamos. ¿Cómo podría ser dos cosas, verdad? No pueden ser dos cosas totalmente opuestas, ¿verdad? Una tiene que ser verdad solamente. Entonces, un cristiano que crea en la mentira, que eso sí, mire, a eso sí debemos llamarle mentira diabólica. La mentira de la evolución, eso es diabólico, porque eso se antepone a la palabra de Dios, se contrapone, mejor dicho, contra la palabra, y proviene del enemigo, de Satanás. Porque Satanás también es astuto en usar personas intelectuales, a científicos, a físicos, para que nos digan todo tipo de mentira de una forma muy educada y muy profesional. Satanás sabe de eso, hermano. No creo que Satanás anda con una trincha y una cola así puntiaguda y 2 cuernotes así. Eso es lo que allá el juego de la lotería en México lo pintó. Cuando dice el diablo, la palma, sale el diablo con una trincha acá y rojo, con una cola y una pata de gallo y una pata de chivo. No, hermano, esa es la idea que la gente tiene erróneamente del diablo. Pero el diablo, hermano, el diablo bien puede, si se transforma físicamente, estar con una persona muy bien vestida y con sus lentejuelos. Mire, habla la Biblia de la creación, sí. Aquí dice que se hacen visibles de la creación del mundo. Este mundo fue creado, según la Biblia. Fue creado, no evolucionado. Entonces, por medio de las cosas hechas, nosotros podemos ver la evidencia de Dios. Tenemos el sentido interno, queda claro. Sabemos
que hacemos bien o hacemos mal, sabemos que hay una culpabilidad, nos acusa nuestra conciencia cuando hemos hecho algo malo y nos da testimonio eso de que existe un Dios que reclamará justicia por eso. Pero aparte, por las cosas hechas que tenemos a nuestro alrededor, también podemos ver que Dios existe. Ahora, vamos a hablar de ejemplos claros de la creación de Dios. Por aquí dice que a través de las cosas hechas, creadas, usted y yo somos creación de Dios. Nosotros fuimos creados, hermano. No evolucionados, creados. Por medio de la creación del mundo se hace visible el eterno poder y deidad de un ser supremo. Ahora, el cuerpo humano, lo que acaba usted de leer ahí abajo, dice, por ejemplo, aquí, la máquina humana es una de las más sorprendentes evidencias de la creación y existencia de Dios. El cuerpo, hermano, en el cual nosotros estamos metidos, no es otra cosa más que una completa máquina, hermano, y la más maravillosa que pueda existir en este mundo. Miren lo que, checando en internet, un dato que encontré, dice que, dijo un científico, que nuestro cuerpo es una máquina compuesta de, escuche el número, de 5 billones de billones de billones de átomos contenidos en nuestro cuerpo en forma de elementos que conocemos como el agua, el carbón y demás componentes químicos simples que puedes encontrar en cualquier lugar. Dice la Biblia que del polvo de la tierra nos formó. En un principio la ciencia ridiculizaba eso como, usted no tiene idea. ¿Qué es eso? Que del polvo de la tierra, del polvo hizo al hombre. Pero como la ciencia todavía era muy ignorante en aquel tiempo, y a medida que ha crecido la ciencia, hermano, no crea que menos evidencia de Dios hay, no, hermano. A medida que ha crecido la ciencia, más evidencia de Dios hay. Pero más ocultan ellos y suprimen la verdad, para que tú y yo no la sepamos. Descubrimientos que ellos hacen donde topan con pared acerca de, o topan en seco contra hipótesis que ellos tenían, ellos no revelan eso. Eso no va a salir en Univisión, eso no va a salir en los canales de, no sé, ABC, o sea, un canal famoso. Eso no lo van a encontrar ahí, hermano. Esas cosas son ocultas, ciertas cositas se pueden colar por ahí, pero cuando ellos descubren cosas, dicen, no, esto va en contra de la teoría de la evolución, no, esto ni lo diga, no, y se prenden los religiosos y que Dios, no, eso ni lo diga. Ellos suprimen esa verdad. La comunidad científica, hermanos, no es otra cosa más que una secta diabólica. En la comunidad científica, para que un científico pertenezca a esta comunidad, ellos tienen que estar de acuerdo con la enseñanza y la doctrina que ellos tienen allá adentro. Número uno, no puede ser un científico si no crees en la evolución. Así que si ya estudiaste ciencia, física y terminas siendo un científico y quieres ser parte de la comunidad científica, esos son los reglamentos. Aquí no queremos a nadie que empiece a decir de la creación, no. Así que dan por sentado que la creación, hermano, es una mentira y es una ridiculez. Y todo lo que tenga que ver con la creación siempre lo van a rechazar. Cuando ha habido un científico que haciendo investigaciones ha encontrado evidencia del diseño inteligente, de que fuimos creados y no evolucionados, esa gente son expulsadas de la comunidad científica. Hay muchos, hermanos, California, en Texas, gente que ya no tiene trabajo científico porque la comunidad científica lo echó, porque ellos investigando se atrevieron a abrir la boca para decir, ¿sabe qué? Aquí hay un error en esto. Si hay un diseño inteligente, esto no puede ser parte de la evolución, simplemente esto no puede ser, y son echados fuera. No tienen derecho a ir en contra de la evolución. Hermano, eso es una secta diabólica. Y esa gente son expulsadas de la comunidad científica. Ahora, el cuerpo humano, ahí está en la pizarra, no hay nada más misterioso, con una mecánica maravillosa, con una asombrosa habilidad. Esto no es la Biblia lo que lo estoy leyendo, esto es un dato científico, con una asombrosa habilidad para entender motores, infraestructura, es lo que hay dentro del cuerpo, motores, infraestructura, calles y sistemas de circuito a través de 10.000 parpadeos, 20.000 respiraciones, 100.000 latidos, como lo hay en el cuerpo humano. Fragmentos de polvo de estrellas es lo que realmente son, dice la ciencia. Ahora sí, polvo, pero no de aquí, de arriba cayó. Ese polvo que vemos aquí se cayó de arriba. Entonces lo que realmente somos fragmentos de polvo de estrellas.
oxígeno, carbono, hidrógeno y un puñado de elementos químicos, dice que costaría muy poco en cualquier tienda de productos químicos. Pero ponga a marinar, dicen, fíjense lo que es la ciencia. ¿Cuán tonta no es la ciencia, hermano? Cuán tonta y necia. Dice, somos polvo. Lo que hay usted ahí en los elementos, cobre, zinc, hierro, eso es lo que hay en el suelo, hermano. De eso estamos hechos nosotros. Por eso la Biblia dice que Dios nos hizo el polvo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene cobre, hierro, zinc y todos estos elementos que están en el suelo. De ahí nos sacó Dios, de ahí nos hizo, de ahí nos dio forma y nos sopló, nos dio el aliento de vida. Entonces el científico dice, bueno, el polvo que he tirado aquí cayó de las estrellas. ¿Okay? Sea igual, como sea, cayó de arriba o ya estaba aquí, somos polvo. Ya la ciencia ya no puede ocultar eso. Entonces dice, pero póngase este polvo a marinar. ¿Cuántos han marinado carne alguna vez? Pues ellos dicen, póngalo a marinar, dice, estos elementos en un lugar acogedor, es decir, el lugar preciso, adecuado, con la temperatura adecuada, por unos 3.800 millones de años, dice. Y la mezcla se convierte en algo muy valioso, o sea, este cuerpo. Así se formó. Con 3.800 millones de años se marinó todos estos elementos químicos y dieron como origen a un cuerpo humano. O sea, ¿en qué cabeza? Sobre una cabeza ciega, hermano, necia, podríamos creer cierta teoría. Mire, se la pongo usted más fácil. ¿Qué se le hace que es más complejo? ¿Una casa creada, hecha, o nuestro cuerpo humano con todo el sistema digestivo, sistema nervioso que hay cableado por el cerebro, ojos, antenas, vibraciones, el tejido? Una casa mucho más simple. Construir esta máquina, hermano, esto sí requiere ingeniería. Dios es un ingeniero por excelencia, hermano. ¿Usted cree que nosotros servimos a un Dios analfabeto, sin inteligencia, sin conocimiento? Hermano, ¿usted cree que a Dios le impresiona las tabletas que las traemos y que las hacemos así? ¿Qué es para Dios la tecnología? Hermano, nosotros nos vanagloriamos que nos hemos civilizado y ahora salió el iPhone y mira lo que hace. Dios se las sabe todas esas. Dios es un ingeniero por excelencia. Mira la máquina que puso en ti. Tú eres una máquina que la opera. Mire, si usted va a la tienda, vamos a la ferretería, para que vea la cursilería y lo tonto que es la necesidad de la ciencia. Por eso digo que eso es diabólico, hermano. La ciencia es diabólica. Mire, y no digo todo, sé que hay ciencia buena. La ciencia que se opone a Dios es la diabólica. Si vamos a la ferretería, ¿qué vamos a comprar? Cómprame media tonelada de varilla, ¿okay? Cómprame 2 toneladas de cemento, ¿okay? Cemento Tolteca como el de México, ¿no? Cemento Cruz Azul. Cómprame ahí unas cuantas docenas de tabla roca, el chirroc. 8 botes de pintura, ¿okay? De 3 diferentes colores, pónmela ahí. Ahora tírame 40 kilos de clavos. Ahora tírame este alambrón. Y todos esos materiales, hermano. Teja. Tira la teja y los amontona, hermano. Y hace un montón. Parece un basurero. Yeso, chirro, clavos, varilla, ladrillos, switches, tubos de plomería, codos 45, coples. Tira todo, lámparas así, vidrio hecho pedazos, chapas y la tira ahí. Póngalos a marinar 3.800 millones de años. Espérese, en un lugar acogedor y de una forma maravillosa, impresionante y milagrosa, va notando que algo va tomando forma. Se va a tirar, el cemento primerito se fue moviendo y se tiró ahí una plataforma, y así, con una forma donde iba a ser el baño, el corredor, el garage. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y luego la madera que se tiró se fue acomodando y se fueron parando los 2x4. A cada 16 pulgadas se fueron organizando solo y unos choices, los travesaños se cruzan así. Y los clavos se fueron metiendo uno en cada travesaño. Y luego el chirroc se fue levantando y las paredes fueron cubriendo. Pero antes de cubrirse, el tubo del baño donde iba el lavabo se fue alzando y cruzando 2x4 y salió acá donde iba a caer el drenaje. Y acá el sistema de agua se fue metiendo el tubo y se fue acomodando así, en una forma así como para que usted metiera la mano. Y luego se fue y todo se fue levantando. Y cuando todo terminaba, se pintó acá. La pintura se tiró ahí, pero
Es que se puso a marinar por 3.800 millones de años y luego esta hermosa casa que usted ve aquí se fue evolucionando poco a poco y tenemos la infraestructura que tenemos. Usted dice, qué inteligencia. ¿Quién podría creer algo así? ¿Quién podría creer semejante cosa? Y el ejemplo, ¿cuántas veces le he dicho aquí? Imagínense que usted va por la orilla de la playa. Mire, un día, y está demasiado sencillo y ni aún eso se puede creer, hermano. Si usted va por la playa, andamos en bahías de Huatulco, y encuentra en las playas de bahías de Huatulco, a orilla de la arena, un corazón con una flecha cruzada. Y dice al lado L y M, Lalo y María, qué sé yo, o Lola y Mari. Entonces usted pasa y va con el compañero que es muy científico y dice, wow, qué impresionante es la madre naturaleza. Mira cómo a través de los millones de años que las olas han golpeado y retrocedido, dieron una forma a un corazón, una flecha atravesada y unas gotas de sangre caían y le puso una L y una M. ¿Cómo? Qué impresionante, qué evolución. El otro dice, ¿cuál evolución, hombre? ¿Qué no te das cuenta? Alguien pasó antes que nosotros y pintó un corazón ahí, qué inteligencia. Esto no fue obra de la naturaleza, aquí está esto es la firma de alguien. ¿Quién podría creer semejante cosa? O luego en adelante también encuentra ahí una Nissan Frontier, 4 puertas, un motor 4.0, un cableado eléctrico y las manijas para abrir la puerta y un volante que dirige, todo lo que conlleva un vehículo. Y el otro dice, wow, qué impresionante la madre naturaleza. A través de los millones de años, ciertos elementos químicos se fueron formando y le fueron dando forma a este vehículo. Le puso 2 lámparas enfrente y cuando tú metes reversa, las luces de la reversa se prenden y cuando tú mueves esta palanquita, se mueve una lucecita que te indica que va a ir a la derecha. Cuando la mueves hacia acá, prende este lado, quiere decir que vas a la izquierda. Y cuando tú mueves esta rueda, es para que el vehículo vaya para allá. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero es producto de la evolución, dicen ellos. Pues ellos nos quieren vender la misma mentira referente a nuestro cuerpo humano. La misma mentira. Y lo dicen con una convicción, hermano. Dice, polvo de estrellas, y con una vocesota así. Te ve en YouTube y pone ahí la máquina humana que subió el National Geographic. Dice, nada más misterioso, con una mecánica maravillosa. Lo dicen, pero una cosa, como que ellos son los que saben todo, con una asombrosa habilidad de entender y bla, 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 se van, dice, y terminan diciendo que esos polvos se unieron por algunos millones de años y dieron origen a esta grandiosa máquina humana. Bueno, ¿cómo te creer, hermano? El sistema digestivo que tenemos, el sistema nervioso, los ojos. ¿Por qué no tenemos los ojos acá atrás, hermano? ¿Cómo andaríamos nosotros? Hermano, los ojos están acá enfrente, como si fuéramos un carro alumbrando así, mire. Hermano, la cámara que el hermano está grabando, ese diseño que ellos inventaron, es tomado, hermano, de cómo el propio cuerpo actúa, cómo va grabando todo, va grabando y se lo va tirando al cerebro y el cerebro lo va procesando y están puestos aquí enfrente. Las narices, no las narices, porque están compuestas de 2 orificios, está enfrente de usted huele y aquí mismo se deposita lo que huele. Y Dios le puso un triturador. Algunos lo tenemos limpios, otros están más sucios, otros tienen chueco, pero la dentadura tiene un propósito, hermano. Entra y lo que va entrando lo tritura y le puso aquí un paladar para que lo saboree. Lo tritura, fíjate que le está dando hambre a la hermana. Lo tritura, lo muele y lo baja por aquí. Y aquí, hermano, pasar aquí en el esófago hay una válvula. Cuando entra, la válvula se abre para que pase la comida. Y cuando la comida pasó, la válvula se cierra. ¿Quién se le ocurrió poner una válvula ahí? La evolución, los 3.800 millones de años. No, hermano. Entra al sistema digestivo y entran unos ácidos que empiezan a descomponer y a procesar la comida. Cuando alguien sufre de reflujo ácido, es la válvula que no le está funcionando bien, le da acidez, agruras. Salen los ácidos y le empieza a quemar el esófago. Es la válvula que ya no cierra la válvula. Y hermano,
bueno, yo no sé todo el sistema digestivo, pero en su casa, vea usted un documental y vea cómo absorbe los nutrientes, cómo toma las proteínas, cómo las proteínas forman las células, cómo las células hacen el tejido y cómo el tejido da origen a los órganos. Todo un sistema, hermano, eléctrico, el tacto, la piel, los vellos, todo tiene un propósito, hermano. El solo hecho de mirar, hermano, el cuerpo en la forma, en cómo está hecha, nos habla de que hubo un diseño inteligente, hermano. Dedos enfrente para agarrar, hermano. ¿Por qué no nos salieron los dedos aquí, por ejemplo? O en el lomo. ¿Para qué no se veían en la espalda los dedos? Y acá tendríamos así. O sea, no tiene sentido. Si usted una vez ha cortado un animal entero, vaca, chivo, venado. Mire, yo el año pasado corté 3 venados, completo. Cuando yo abría la carne de esos venados y veía, hermano, lo que nosotros decimos las canillas, esta parte de aquí, es impresionante el diseño, hermano. Cómo está metido una bola, así, un hueso es una bola, y un hueso con otro hueso. Hay una flexibilidad, solamente los tejidos, los tendones, lo enredan así, y no dejan que se separe, para que tenga una flexibilidad. Es una bola, hermano, y está engrasada, pues tiene un líquido que lo engrasa para que tenga esto, mire. Como a los carros que le echan grasa, pues este tiene líquido aquí. ¿Cómo podríamos decir, hermano, que eso es producto de la casualidad? O sea, no podemos, hermano, no podemos negar la evidencia de Dios a través de su creación. Yo una vez le he puesto el ejemplo. Cuando usted ve, por ejemplo, esos canales de la naturaleza, en cada lugar que usted está viendo de la vegetación, de la fauna, de la flora, usted ve la creación de Dios. Un venado, hermano, está diseñado con inteligencia. En el lugar donde él habita, en su hábitat, el venado, hermano, para camuflajearse del depredador, su piel, hermano, se parecen a las hojas secas. Usted no lo ve, está camuflajeado. Y los cuernos que tiene parecían las ramas secas de un árbol, y ese queda así y se pierde entre las ramas secas para que el depredador piense que es una rama seca y no lo ve. ¿A quién se le ocurrió eso? ¿También la evolución tuvo esa suficiente inteligencia para diseñar eso? O sea, no puede ser, hermano. Hay, hermanos, insectos que tienen la misma forma que una hoja de un árbol. Es una hoja de un árbol completito, que si no se mueve, usted nunca se ha dado cuenta que era la hoja de un árbol. Hay pájaros, hermano, que lo ven en las hojas secas y usted no se da cuenta que es un pájaro, sino que no se mueve. Es exactamente igual. Hay peces que están exactamente igual del color de la roca, y se pega a la roca y se desapareció, quedó camuflajeado. O sea, ¿cómo poder evitar la evidencia del diseño inteligente? O sea, eso no se puede evitar, hermano. No podemos evitar que Dios existe por el sentido interno que tenemos, por la evidencia externa que hay. Tenemos la evidencia de la Biblia que nos habla de Dios, y tenemos, hermano, a través de las cosas creadas, podemos ver el eterno poder y deidad de un ser supremo. No podemos evitar eso. Ahora, ¿qué del ADN? Ustedes saben un poquito, yo no sé demasiado del ADN, y se me hace siempre que lo trato de estudiar, son cosas complicadas. Pero del ADN es lo que se dice, mire, dicen que dentro de nuestra sangre tenemos 20 diferentes aminoácidos. Estos son como ladrillos que componen una edificación. Los aminoácidos, cuando se agrupan, se llaman moléculas. Las moléculas forman proteínas, y las proteínas forman células vivas, y las células vivas forman los tejidos, y los tejidos forman los órganos que dan vida a seres como nosotros y a los animales. Pero, por ejemplo, y aquí con esto voy a terminar, la ciencia, a medida que ha ido avanzando, se ha ido encontrando más evidencia de Dios. Ya pasó por alto, bueno, el sentido interno lo pasa por alto. No quiere creer por lo que está hecho arriba, los cielos, que hablan de la creación, habla de la existencia de Dios, la flora, la fauna, nuestro cuerpo humano, cómo está adornado. Imagínense, cuando usted una mujer en una pintura bonita, bien vestida, adornada, ¿quién la adornó? O sea, aparte que la naturaleza la hizo, la evolución, como dicen ellos, también la evolución le puso belleza, le puso ojos de colores, le puso una nariz respingadita,
le puso una ceja bien delineada y le adornó con un cabello. También eso, o sea que la naturaleza, la evolución, tiene buen sentido o buen gusto. O sea, no, hermano, eso es de Dios. Dios la adornó a la mujer. Ahora, en el ADN, cuando ellos, ahora la ciencia avanzando, ellos dicen, no, Dios no existe. ¿Por qué? Son necios. El necio dice, como Salmo 14:1, no existe Dios. Pero resulta que en el ADN, lo que hay adentro, hermano, es un sistema de códigos, es una fábrica, es la que nos da la vida a nosotros. Sin el ADN nosotros no hacemos nada. Pero en la sangre, hermano, son los ADN es una serie de aminoácidos que se van mezclando así en forma de caracol y tienen códigos, están de forma, bueno, esto no es nada. Ve que está un ladrillo aquí y el otro ve que no descansa exactamente igual aquí, está a la mitad para que pueda descansar la edificación. Bueno, esto no es nada. El ADN está acomodado de una forma, hermano, con una inteligencia impresionante que incluso se puede leer en la forma en que se puso. Quienes lo ven dicen, wow, aquí está la firma de alguien. Es una forma impresionante cómo están organizados, uno al otro, va siguiendo una secuencia, y como por ejemplo los que ven de una forma más cercana con los microscopios, lo que realmente hay adentro, hermano, son máquinas, así yo digo, máquinas, pero son orgánicas, maquinitas tan pequeñas, hermano, como cuando usted va a una fábrica y ve que están pasando una cosa y esta viene y agarra y le agarra acá y junta una cosa y las empata y la cierra y la mueve. Así está el sistema del ADN. Toma los aminoácidos, le da una forma perfecta y les hace figuritas, y agarra otro aminoácido, lo forma moléculas y las hace figuritas, se convierten en proteínas y se juntan y están en el ADN, pero con una inteligencia impresionante. Ahora, cuando ellos descubrieron lo del ADN, los científicos, como su necio corazón no les permite darle gloria a Dios y decir que existe un creador, bueno, ahora dicen, dicen ellos, basado en la evolución, en los años que le ponemos a la evolución, no se pudo haber formado el ADN en este tiempo. Entonces, tuvo que haber una fuerza, dice, extraterrestre. Ahora se lo están atribuyendo a los extraterrestres. Ahora ya están convencidísimos. En el año pasado, en 2012, un científico australiano muy respetado, Paul Davies creo que se llama, ahora todo el mundo lo está escuchando porque como no es un tontito, es una persona que sabe, él dice, no, estos tuvieron que haber sido extraterrestres, dice, que vinieron de otras civilizaciones, y no necesariamente que vinieron, sino que quizás enviaron a través de una radiación o algo, y nos dieron vida, dicen ellos, nos dieron vida, porque en el ADN, dice, hay inteligencia, dice, o sea, está la etiqueta, dice, del fabricante, o sea que en el ADN está la etiqueta del fabricante, pero ellos no dicen que es Dios. Pues ¿sabes por qué? Porque ellos aborrecen a Dios, porque Dios le exige una moralidad, pero ese Dios no me conviene reconocerlo. Entonces dicen, bueno, extraterrestre, porque ¿quién ha visto un extraterrestre? ¿Dónde se los han revelado a nosotros los extraterrestres? Entonces ellos dicen, tuvieron que haber venido civilizaciones de afuera, extraterrestres, que van pasando por diferentes mundos y nos van creando, nos van dando el ADN que nos da forma y nos van dejando un código ahí, dicen ellos, que para cuando nosotros vayamos avanzando en la ciencia podamos ver, dice, ese código y nos demos cuenta de que ellos fueron los que nos hicieron. Ahora la ciencia puede ver más claramente que en el ADN, hermano, en la sangre del humano hay creación. El ADN es el que le da vida al cuerpo humano, es el que le da forma a todo lo que nosotros conocemos, tanto a los animales como a los hombres. Pero ellos no dicen que es Dios, ellos se lo están atribuyendo a los extraterrestres. Ahora, concluimos entonces en qué, hermano. ¿Existe evidencia? ¿O hay evidencia para la existencia de Dios? Por supuesto que hay evidencia. El sentido interno, tenemos la evidencia de la Escritura y tenemos la evidencia externa de las cosas hechas, creadas, y no podemos, hermano, evitar la existencia de Dios. Esta es la primera doctrina, hermano, acerca de la doctrina de Dios, de que Dios sí existe. No sé si alguien tiene un comentario, una pregunta.